Bienvenidos a este primer micro de investigación científica con la estructura ICEVALE. Tiene por título Bases preliminares para abordar una investigación científica con ICEVALE. Generalmente a quienes inician investigaciones en el área de las ciencias sociales se les orienta para que realicen exhaustivas revisiones de la literatura especializada, a que reflexionen sobre aspectos teóricos o a que piensen sobre un posible problema. Y muy escasas veces se les emplaza a que sean observadores reales de situaciones, a que observen qué se está presentando en sus contextos laborales, en sus quehaceres cotidianos, y que esto amerite conocerse. Si no se hace de esta manera, lo que ocurre es que esas orientaciones conducen a producciones monográficas. El punto de inicio de mi estructura ICEVALE se enfoca en primer lugar en respetar la esencia de la investigación científica, aquella que estipula que toda investigación nace de la observación. Y en segundo término, que antes de ir a las consultas teóricas necesarias para generar esas teorías, se debe estar claro en entender que la clave de todo son, en primer lugar, las variables constructos si se posiciona la investigación desde el paradigma positivista, a que son los códigos emergentes si se hace desde la perspectiva fenomenológica, o que son los saberes prácticos o temas accionantes si se aborda desde el paradigma sociocrítico. Entendido esto, partimos de este presupuesto, y si se hace del paradigma positivista, pues es necesario, luego de haberse formalizado ese problema, de haber pasado ese momento intuitivo, de haber hecho ese primer contacto con lo teórico y se llegue a esa formalidad del problema de investigación científica, si se hace entonces desde el paradigma positivista, hay que elaborar los constructos. Si se aborda desde el paradigma fenomenológico, hay que tener en cuenta que se debe hacer una inducción desde las unidades y códigos hasta llegar a un gran concepto. Y si se hace desde el paradigma sociocrítico, habrá que hacer una inducción hasta los contenidos convenientes para la transformación que se pretende con este conocimiento. Pero todo parte desde esos saberes prácticos o de esos temas accionantes que se van armando de manera inductiva. En el caso de los constructos, yo propongo una estructura deductiva de variables y constructos que tiene que ver mucho con la operacionalización de variables. Y en el caso de los otros dos paradigmas, pues he diseñado una estructura inductiva para los constructos emergentes. Es por esta razón que yo propongo esta estructuración para la investigación científica. Aquí aparece la estructura deductiva para llegar desde las variables constructos grandes en general hasta las variables más pequeñas. Si observamos acá, pues tiene que ver con esa pirámide, ese triángulo que yo propongo como teoría, donde tenemos un contenido, una temática general, una temática que es la generadora, la temática medular o central, que es la que tiene que ver directamente con la situación problemática y la que contiene el título, y las temáticas que se derivan de esa temática central, que tiene que ver con lo que son dimensiones o subdimensiones. En el caso de la estructura inductiva, para esos constructos emergentes, ya sea desde el paradigma fenomenológico o desde el paradigma sociocrítico, pues yo veo acá que parte desde una serie de unidades que se van estructurando en códigos, en categorías, en familias de categorías, en conceptos para llegar al gran concepto. Básicamente esto es para el paradigma fenomenológico, pero si se hace desde el paradigma sociocrítico, pues es muy parecido. Acá son saberes prácticos, temas accionantes que se van estructurando hasta llegar a un gran contenido, que es ese contenido que procura producir un cambio en los sujetos que se están investigando. Entonces, la estructura deductiva pues se apoya en la deducción y la estructura inductiva se apoya en la inducción. Concretamente, si nos apoyamos en el paradigma positivista, habrá que hacer ese proceso de operacionalización de variables, que no es otra cosa que ir desde las variables teóricas, es decir, de los conceptos que se encuentran en la teoría, construir los propios conceptos, ir diluyendo, ir haciendo más prácticos esos conceptos hasta el concepto operacional, pasar por las dimensiones, por indicadores y finalmente llegar a los ítems
que es ya prácticamente la variable empírica. Si se hace desde los otros dos paradigmas, fenomenológico o sociocrítico, acá no se lleva un proceso tan lineal como en el positivismo, sino es un proceso circular. Si aplicamos la esencia de la investigación cualitativa, no podemos empezar planteando formalmente un problema haciéndole un marco teórico, porque la teoría no se va a enmarcar, es una teoría emergente, es bastante permeable. Debería iniciarse con un trabajo de campo para obtener datos que van a llevar, mediante la interpretación que se haga de ellos, a generar una situación problemática que ya se puede dar en más forma, va a tener unos referentes teóricos con los cuales se va a estar contrastando, y por eso ese proceso es cíclico, es un ir y venir de los datos hacia la teoría y hacia el problema como tal, y no es tan lineal como ocurre en el paradigma positivista. Por ello, en el paradigma positivista, pues se utiliza el método científico como tal. Aquí sí se puede plantear un problema, sí se puede enmarcar en una teoría que la va a sustentar, se va a la metodología, se va a los resultados, se producen conclusiones como tales. El problema es que cuando vamos al otro paradigma, al fenomenológico o sociocrítico, es de manera circular. Aquí vemos que no es tan lineal, todo está en un ir y venir, en un flujo constante, desde las actividades de campo, que es la parte metodológica, hasta el problema y lo que son las referencias teóricas. Todo eso lleva a producir como conclusiones hipótesis, no se llegan a conclusiones como tales. Lamentablemente, en los informes que le solicitan en los posgrados, pues le llaman conclusiones como si fuese un cierre. Y realmente, como lo dice la esencia de las investigaciones con metodologías cualitativas, nunca hay un cierre, porque el conocimiento que se produce es un conocimiento especulativo. Entonces hay que tener cuidado con todas estas cosas. Muy bien, gracias por su atención.